Buenos días, mi nombre es Harrison Smith Claudio Ortiz, soy del programa Ingeniería Agroecológica. Hoy en este video vengo a hablar sobre el análisis del caso 2, sobre el caso de el edificio del sismo que venimos evidenciando a través de las tareas y el trabajo anterior, el caso que venimos trabajando. De la materia probabilidad y estadística. Como primera pregunta formulé una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. La hipótesis va a ser breve. Existe una relación inversa entre la capacidad de soporte del suelo en el área afectada y la posibilidad de que el edificio se haya derrumbado. En otras palabras, si la resistencia geotécnica del terreno es baja, aumenta la probabilidad de que las cargas estructurales excedieran la capacidad de carga del suelo, lo que puede haber contribuido al colapso del edificio. Y como justificación, la liquidez del suelo es un fenómeno que se da en ciertos tipos de terrenos saturados durante movimientos sísmicos, lo cual puede hacer que por un tiempo pierdan su capacidad de soporte. En este caso, el edificio se encontraba sobre un suelo vulnerable a este efecto. La sacudida del sismo podría haber llevado a una pérdida súbita de la estabilidad de los cimientos. Otro punto es realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Primero, tenemos dos pruebas de hipótesis, la nula y la alternativa. La nula dice que no existe ninguna relación significativa entre la resistencia que hay en el suelo y el colapso del edificio, porque la resistencia del suelo siempre va a estar compactada y lo que va a abarcar es la construcción del edificio, o sea, eso es en lo que nos vamos a apoyar. Y la hipótesis alternativa, existe una relación inversa significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Nivel significativo, para este caso se puede establecer que el nivel significativo alfa es de un 0,5, entonces tenemos un 0,5% de que esta hipótesis sea verdadera. Como otro punto, realiza una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Nuestra prueba de hipótesis dice: el colapso del edificio se debe a la interacción entre las características geotécnicas del suelo y la intensidad de los eventos sísmicos registrados hasta el momento, donde suelos con mayor ligefación es como una especie de rigidez, o suelos blandos amplificaron el impacto del sismo, debilitando la estructura y provocando su colapso. Esto nos habla de que el edificio en un suelo como en un suelo blando va a ejercer mayor estabilidad como al menor derrumbe, o sea, va a tener una menos probabilidad. Como otro, se selecciona y se calcula la estadística de prueba utilizando la corrección entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Se utiliza la prueba T para comparar las medidas de resistencia. Entonces, nuestra medida de resistencia del suelo es de 1.14. En este punto seleccionamos y calculamos la estadística de prueba. Para esto utilizamos la correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, así como entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Utilizamos la prueba T para comparar las medidas de resistencia del suelo. Se calcula la medida X y también la desviación estándar, como lo vemos en el ejercicio. En este punto realizamos una prueba de hipótesis. Para el gráfico dibujamos una distribución normal con el valor crítico marcando en el lado izquierdo y derecho dependiendo de si se realiza una prueba unilateral o bilateral. Entonces en el gráfico podemos ver en los dos lados tenemos áreas rechazadas y tenemos un área de no y un rechazo de no. Comparar la estadística de prueba y los valores críticos. Esto se compara y se calcula con el valor crítico correspondiente en la tabla T.
Bueno, como conclusión, tenemos al establecer un nivel significativo de 0,05 y dado el valor de la estadística de prueba cae fuera del intervalo crítico de menos 1,96, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que existe suficiente evidencia estadística para concluir que la variable en estudio tiene un efecto significativo sobre el proyecto. Bueno, en esta parte de la diapositiva se ve una gráfica que calculamos la coeficiencia de correlación entre la resistencia que ejerce el suelo y la profundidad del nivel freático. Al lado izquierdo podemos ver datos de la resistencia del suelo X y unos datos de profundidad del nivel freático. Bueno, la profundidad del nivel freático en el área antes y después del colapso tiene diferentes medidas, que es 5.2, 6.1, 4.9 y los que podemos ver a la izquierda, perdón. Lo que vemos así en la siguiente diapositiva es nuestra fórmula y vamos a calcular la medida de X y Y, como se puede ver en la derecha. Bueno, acá calculamos la desviación estándar y la coeficiencia de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Acá están las dos operaciones, las cuales nos dan un resultado de 0,73 y en el otro 0,97. Bueno, en este punto ya evaluamos la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y la coeficiencia. Entonces hacemos una tabla la cual nos va como un histograma, los cuales nos van a mostrar la fuerza y la dirección. En este caso podemos ver 5 puntos, los cuales nos dan una forma lineal. Y a la mano derecha podemos ver la profundidad del nivel freático, que con estos datos es los que hacemos la gráfica. Ya como último punto calculamos la medida de cada dato, sacamos los diferentes datos de profundidad y los sumamos y los dividimos en la cantidad de números que hayan, en la cantidad de números de datos que nos dan. Y ahí es como sacamos el resultado. Bueno, de aquí es donde nos apoyamos para poder hacer nuestros cálculos de los ejercicios.